Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo. Porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida. Donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena. Donde cada hombre pueda decidir su destino, sin importar su color, su linaje, su procedencia. ¿Y qué carajo? Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre, de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! El 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Es uno de los hombres más nombrados en Latinoamérica y más homenajeados de nuestro país, y a la vez, paradójicamente, uno de los menos conocidos en toda su dimensión. Las miles de calles que llevan su nombre, los centenares de plazas, los tantos y tantos monumentos y bustos, poco nos dicen de este hombre que le dio todo por la libertad latinoamericana y que se comprometió hasta sus últimos momentos con la suerte de sus habitantes. José Francisco de San Martín nació en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes, un 25 de febrero de 1778. Fue el hijo menor de 5 hermanos. Su padre fue don Juan de San Martín y su madre Gregoria Matorras. Cuando tenía apenas 3 años, toda la familia debió abandonar esa ciudad y trasladarse a Buenos Aires y posteriormente a España. Allí obtiene una sólida educación a los 8 años que incluye latín, francés, castellano, dibujo, poética, retórica, esgrima, baile, matemáticas, historia y geografía. A los 11 años ingresó como cadete al regimiento de Murcia y en poco tiempo ya tomará parte activa en numerosos combates en España y el norte de África. En 2 años, durante la guerra entre España y Francia, el joven San Martín tuvo una actuación destacada en todos los combates en los que participó y ascendió rápidamente en sus grados militares hasta llegar al de segundo teniente. En la guerra contra las fuerzas napoleónicas, y ya con el grado de teniente coronel, fue condecorado con la medalla de oro por su heroica actuación en la batalla de Bailén. El joven José no olvidaba sus orígenes americanos y estaba muy al tanto de los sucesos del Río de la Plata. Al enterarse de los hechos de mayo de 1810, decidió pedir el retiro del ejército español para poner sus conocimientos y experiencia al servicio de la naciente Revolución Americana. José de San Martín, juro consagrar mi vida a la independencia sudamericana. Había tomado contacto en España con círculos liberales y revolucionarios que veían con simpatía la lucha de la emancipación americana. Salió de Cádiz para Londres, que para entonces ya era la gran capital de la Revolución Industrial. Allí prosperaban los grupos revolucionarios como la Gran Hermandad Americana, una logia fundada por Francisco de Miranda, un patriota venezolano que se proponía liberar América con la ayuda financiera de los ingleses. Durante sus 4 meses de estadía en Londres, San Martín tomará contacto con esa hermandad y con personas vinculadas al gobierno británico, quienes le hacen conocer el Plan de Mayland, un manuscrito donde se aconsejaba tomar Lima a través de Chile por vía marítima para su liberación. Finalmente, en enero de 1812, emprenden el regreso a su tierra natal. A poco de llegar a Buenos Aires, logró que se le respetara su grado militar de teniente coronel y se le encomendará la creación de un regimiento para custodiar las costas del Paraná. Así nació el Regimiento de Granaderos a Caballo. La situación política en Buenos Aires era complicada, gobernada por el primer triunvirato, pero el verdadero poder estaba en manos del secretario de gobierno, Bernardino Rivadavia, que venía desarrollando una política muy centralista que desoía todos los reclamos del interior que se veían perjudicados por la política económica de Buenos Aires, que mantenía un manejo exclusivo del puerto y de la aduana. Debido a esto, San Martín, a poco de llegar, entró en contacto con los grupos opositores al triunvirato, encabezados por la Sociedad Patriótica, y creó, junto a su compañero de viaje Carlos del Bear, la Logia Lautaro,
una sociedad secreta cuyos objetivos principales eran la independencia y la constitución republicana. San Martín y sus compañeros se decidieron a actuar y derrocar a ese gobierno tripartito. Así fue designado un segundo triunvirato. A pesar de ello, don José se hacía tiempo para la diversión y de a poco fue tenido en cuenta en las selectas listas de invitados de las tertulias porteñas. Fue allí que surgió el romance con Remedios de Escalada, quien poco después se convertirá en su esposa. Él tenía 34 años y ella 15. El 3 de febrero de 1813, San Martín entraba por primera vez en combate frente al convento de San Lorenzo, en Santa Fe. El triunfo fue total y su prestigio crecía sin cesar. Fue así que en 1814 se le encomendó el mando del Ejército del Norte en reemplazo de su amigo el general Manuel Belgrano, que venía de ser derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. He sido completamente batido en las pampas de Ayohuma cuando más creía conseguir la victoria. Pero nada me arredará para servir, aunque sea en la clase de soldado, por la libertad e independencia de la patria. Mantuvieron una reunión extensa en la posta de Yatasto, en la que San Martín le solicitaba al Belgrano que lo apoyara en la Revolución Libertadora, que necesitaba de su experiencia e ideas, pero Belgrano estaba cansado de que el gobierno de Buenos Aires no lo apoyara. San Martín aceptó el cargo, pero hizo saber a las autoridades que sería inútil insistir por el avance de la vía del Alto Perú, y que se retiraría a Córdoba para reponerse de los dolores causados por su úlcera estomacal y terminar de delinear las bases de su nueva estrategia militar, consistente en cruzar la cordillera, libertar Chile y de allí marchar por barco para tomar el bastión realista de Lima. Repuesto parcialmente de sus males, logró ser nombrado gobernador de Cuyo. En Mendoza comenzó los preparativos para su ambicioso plan sin descuidar sus labores. Allí fomentó la educación, la agricultura, la industria y creó un sistema impositivo igualitario, cuidando que pagaran más los que más tenían. Todo el pueblo cuyano colaboró según sus posibilidades para armar y aprovisionar al ejército de los Andes. El propio gobernador dio el ejemplo, reduciendo su propio sueldo a la mitad. Ha llegado la hora de los verdaderos patriotas. Basta ya de ser egoístas para empeñar el último esfuerzo en este momento único que fijará para siempre nuestra suerte. Desde este momento el lujo y las comodidades deben avergonzarnos. Desde hoy, nuestros sueldos quedarán reducidos a la mitad. El 24 de marzo se reúne el Congreso en Tucumán. San Martín, preocupado por la demora en sancionar la independencia, dirige una carta al diputado por Cuyo exigiéndole: ¿hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? En 1816 nació Mercedes, su única hija. Antes de emprender aquella memorable epopeya del cruce de una de las cordilleras más altas del mundo, hizo jurar a sus soldados el código de honor del Ejército de los Andes. Finalmente, a principios de 1817, comienza el cruce. El 12 de febrero de 1817, las fuerzas patriotas derrotan a los españoles en la cuesta de Chacabuco, iniciando de esa forma la independencia de Chile. El 19 de marzo del año siguiente, las fuerzas patriotas sufrieron una derrota en Cancha Rayada. Afortunadamente, el general Las Heras logró salvar a su cuerpo y en base a esos hombres pudo reorganizarse un ejército de 5.000 hombres y vencer definitivamente a los realistas en Maipú. Pocos días después, San Martín volvió a cruzar la cordillera rumbo a Buenos Aires para solicitar ayuda al gobierno del Directorio para la última etapa de su campaña libertadora, el ataque marítimo contra el bastión realista de Lima. Obtiene la promesa de una ayuda de 500.000 pesos, de los que solo le llegarán 300.000. San Martín regresó a Chile, donde obtuvo la ayuda financiera de ese gobierno. Mientras tanto, en Buenos Aires las cosas se complicaban.
Pueyrredón propicia la invasión portuguesa de la banda oriental para combatir a Artigas y le ordena a San Martín que baje con su ejército y encabece la represión de los orientales. San Martín se niega y le aclara que jamás desenvainará su espada para derramar sangre de hermanos. El 20 de agosto de 1820 emprende su última etapa. Habiendo libertado Chile, ahora iba por el Perú. Y así fue que el 28 de julio de 1821 declara su independencia. Fue nombrado con el título de protector del Perú, abolió la esclavitud, garantizó la libertad de imprenta y de culto, creó escuelas y la Biblioteca Pública de Lima y debió enfrentar graves dificultades financieras. Mientras San Martín llevaba adelante su campaña desde el sur, el patriota venezolano Simón Bolívar lo venía haciendo desde el norte, quien le solicita ayuda para su campaña en Ecuador. Y así fue que le envió 1.600 soldados que participaron victoriosamente en los combates de Riobamba y Pichincha. Finalmente, los dos libertadores decidieron reunirse en la famosa entrevista de Guayaquil, Ecuador. Se realizó entre los días 26 y 27 de junio de 1822. Había entre ellos diferencias políticas y militares. Mientras San Martín era partidario de que cada pueblo liberado decidiera con su libertad su futuro, Bolívar estaba interesado en controlar personalmente la evolución política de las nuevas repúblicas. El otro tema polémico fue quién conduciría al nuevo ejército libertador. San Martín propuso que lo hiciera Bolívar, pero este dijo que nunca podría tener a un general de la calidad y capacidad de San Martín como subordinado. El general argentino tomó entonces una drástica decisión: retirarse de todos sus cargos, dejarle sus tropas a Bolívar y regresar a su país. San Martín partió rumbo a Chile, cruzó por última vez los Andes, estuvo unos días en Mendoza y pidió autorización para entrar en Buenos Aires para poder ver a su esposa, que estaba gravemente enferma. Rivadavia le negó el permiso argumentando que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que entrara a la ciudad. En realidad, Rivadavia, que siempre le había negado cualquier tipo de ayuda, temía que el general entrase en contacto con los federales del litoral. El gobernador de Santa Fe, Estanislao López, envió una carta advirtiéndole que el gobierno de Buenos Aires esperaba su llegada para someterlo a un juicio por haber desobedecido las órdenes de reprimir a los federales, y le ofreció su ayuda. San Martín le agradeció su advertencia, pero no quería más derramamiento de sangre y, pese a las amenazas, decidió viajar igual a Buenos Aires, pero lamentablemente llegó tarde. Entonces, decide abandonar el país en compañía de su pequeña hija Mercedes rumbo a Europa. Merceditas tenía 7 años y recién ahora conocería de verdad a su padre. En 1825 redacta las famosas máximas, una serie de recomendaciones para su educación en casos de que él no estuviera a su lado. Allí le aconseja el amor a la verdad, la tolerancia religiosa, la solidaridad y la dulzura con los pobres, criados y ancianos, amor al aseo y desprecio al lujo. Tras pasar brevemente por Londres, San Martín y su hijita se instalaron en Bruselas para finalmente en 1824 pasar a París para que Mercedes complete sus estudios. San Martín atravesaba en Europa una difícil situación económica. Del gobierno argentino no podía esperar nada, y ni el Perú ni Chile le pagaba regularmente los sueldos que le correspondían como general retirado. Vivía de la escasa renta que le producía el alquiler de una casa en Buenos Aires y de la ayuda de algunos amigos. Pese a ello, el general, aún a la distancia, siempre siguió interesado e inquieto por la situación de su país. Incentivado San Martín por los cambios producidos después del derrocamiento de Rivadavia, decide regresar al país y se entera del derrocamiento de Manuel Dorrego a manos de los unitarios encabezados por Lavalle. Muchos oficiales le envían cartas a su barco y lo van a visitar con la intención de que se haga cargo del poder. San Martín se niega porque piensa que tome el partido que tome tendrá que derramar sangre argentina y no está dispuesto a hacerlo. Triste y decepcionado, decide regresar, pasa unos meses en Montevideo y finalmente retorna a Francia. Cuando en 1838, durante el gobierno de Rosas, los franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires, inmediatamente le escribió a Juan Manuel ofreciéndole sus servicios militares,
quien le agradeció el gesto pero rechaza su ayuda. Al enterarse del bravo y triunfante combate de la Vuelta del Obligado el 20 de noviembre de 1845, San Martín vuelve a escribirle a Rosas para expresarle sus respetos y felicitaciones. San Martín para ese entonces estaba muy enfermo. Sufría asma, reuma, úlceras y estaba casi ciego. Su estado de salud se fue agravando hasta que falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer. En su testamento pedía que su sable fuera entregado a Rosas por la firmeza con que sostuvo el honor de la República y que su corazón descansara en Buenos Aires. Esta última voluntad, sin embargo, se cumplió recién en 1880, 30 años después de su muerte, durante la presidencia de Avellaneda. Finalmente, hoy sus restos descansan en la Catedral porteña. Todos podemos ser sanmartinianos. No se trata de cruzar los Andes o liberar países, sino en la actitud cotidiana del compromiso con el otro, de la búsqueda de la verdad, la honestidad, la coherencia, la empatía de estar más atento al otro que a uno mismo y a la protección de la patria. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva!